Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es uniones intercelulares, un más visto desde lo que es la biología celular y molecular. Está lleno de hormigas, esto ya significa el cambio de estación, se empieza a llenar de hormigas en todos lados y me molesta, pero bueno, no es que yo sea muriento y la mesa esté sucia. Estoy un poco enfermo, es por eso que no estoy haciendo videos últimamente, porque tuve que esperar que se me destape un poco la nariz y bueno, si toso en cualquier momento ya saben por qué es. Bien, estudiar uniones intercelulares puede llegar a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque demanda mucha memoria, desde lo que es la biología celular y molecular. Pero bueno, voy a tratar de enseñárselos lo más fácil que se pueda hacer, ¿sí? Primero que nada vamos a comenzar por dibujar una celulita. Un enterocito va a ser en este caso, ¿sí? Si vieron el video que estuvimos haciendo de epitelio, que se los dejo allá arriba en una sugerencia, hablamos un poco de las superficies de una célula epitelial. Tenía una membrana apical o una superficie apical, una superficie lateral y una superficie basal. Cuando nosotros hablemos de uniones intercelulares, por lo general vamos a hablar siempre de lo que es la superficie lateral de las células. Pero va a haber otro tipo de uniones que van a ser célula matriz extracelular, que va a depender de las membranas basales. ¿Sí? Bien, eso como primer generalidad. Ahora vamos a describir las uniones intercelulares. Dentro de lo que son las uniones intercelulares, que tienen que ver con lo que es la membrana lateral, vamos a tener estos tipos de uniones. Unión oclusiva, también denominada zonula occludens. Uniones adherentes, dentro de la cual tenemos dos uniones, que son el cinturón adhesivo y las uniones desmosoma. Le pegué un rayo en la mesa. Y el último tipo de unión, que son las uniones comunicantes. ¿Sí? Vamos a comenzar por tratar primero las uniones oclusivas. Bueno, las uniones oclusivas, las proteínas que van a tener, vamos a poner unión oclusiva, las proteínas que va a tener son ocludina, claudina, las proteínas HAM y las PDZ, dentro de las cuales están las ZO1, ZO2 y ZO3. ¿Sí? Estas son las principales proteínas, ¿sí?, que van a participar en lo que son las uniones oclusivas. La ocludina y la claudina nos van a formar lo que se denomina la hebra de cierre, que va a ser lo responsable de unirnos las dos superficies laterales de las células del lado extracelular, ¿sí? Por su lado, las proteínas PDZ, estas tres, van a ser proteínas reguladoras. Van a ser más que nada proteínas reguladoras de lo que es la unión, las uniones oclusivas, y a su vez van a permitir el anclaje de los filamentos de actina, ¿sí? Porque de eso dependen las uniones oclusivas, de los filamentos de actina. Bueno, la ocludina principalmente lo que va a hacer es va a estar en todas las uniones oclusivas, ¿sí? Y va a dar más que nada el soporte mecánico de la unión. Es decir, la unión oclusiva, si bien es una unión cuya función es la de delimitar compartimentos císticos, que ahora voy a contar de qué se trata eso, y de formar un sello hermético entre los espacios extracelulares, ¿sí?, entre las dos células, es eso, o sea, da un soporte, la ocludina da el soporte mecánico y el cierre hermético. Por su lado, la claudina lo que hace es lo mismo que la ocludina, pero tiene la particularidad de que puede formar lo que se denominan aquaporinas. AQP, hormigas de mierda. Las aquaporinas son unas proteínas que permiten el pasaje de agua, ¿sí? Y bueno, eso lo da la claudina. La claudina generalmente se orienta bien hacia el centro de lo que es la hebra de cierre, se orienta bien en la posición central, así lo describen los libros.
y bueno, forman las acuaporinas que dan una cierta permeabilidad a esas uniones oclusivas. Y ahora vamos a ver qué es lo que condiciona esto. Las proteínas HAM, por su parte, son unas proteínas pedorras que generalmente están como un poco aisladitas, unidas a la ZO1 y es como que se proyectan hacia lo que es el espacio extracelular, pero su función no está muy bien conocida. Sí se sabe que tienen una función importante en lo que es el reconocimiento y la unión de los monocitos, que son unos glóbulos blancos, con el endotelio vascular. Pero, qué sé yo, es algo muy redundante porque así como están las HAM, están las ICAM, están las selectina, las ecaderinas, bueno, participan también las integrinas, hay un montón de cosas ahí metidas, pero bueno, quédense con que las HAM tienen algo que ver con la adhesión de los monocitos al endotelio vascular y ya está. Las PDZ, por su parte, habíamos dicho que eran reguladoras y también pueden ser de señal y son las que van a anclar los filamentos de actina, ¿sí? Porque las uniones oclusivas son por medio de filamentos de actina. Las proteínas principales que van a participar en lo que es el anclaje de los filamentos de actina son las ZO1. Las ZO1 son las que se van a unir a los filamentos de actina, ¿sí? Y junto a lo que es la ZO1 se van a unir la ZO2 y la ZO3. Principalmente la ZO3. Uy, ahí está. La ZO3. Y desde la ZO3 se van a anclar la ocludina y la claudina, que se van a unir entre sí en los dos polos opuestos, digamos, entre las dos células. Y así nos quedan anclados todos los filamentos de actina y nos quedan unidos bien los citoesqueletos de ambas células vecinas, formándonos esta unión, este sello hermético que es la unión oclusiva, ¿sí? Eso como primer concepto. Quizás ahora en un primer momento es un poquito... ¡Apa! Se me están escapando todas las hojas. Acá tengo alguna hoja nueva. Quizás en un primer momento es un poco difícil de entender esto, pero ahora cuando lo veamos en imágenes nos va a quedar un poco mejor. Algo de lo que les quiero hablar dentro de lo que es las funciones de las uniones oclusivas, yo les había dicho que es formar un sello hermético. Y sí, las uniones oclusivas, fíjense, vamos a hacer por ejemplo el intestino delgado. Ahí está. Hagamos de cuenta que esto es el intestino delgado, son los enterocitos. Esto es la luz y esto es el tejido conectivo. ¿Qué hacen las uniones oclusivas? Una de las funciones que tienen es la de compartimentalizar. Compartimentalizar lo que es compartimentos císticos, valga la redundancia. Es decir, nos separa la luz de un órgano, por ejemplo, del tejido conectivo subyacente al epitelio. Eso es la función de compartimentalización que tienen las uniones oclusivas. No permite que pase cualquier cosa desde acá hacia acá. ¿Sí? Es por eso que se unen íntimamente. Dentro de lo que es las uniones oclusivas, nosotros vamos a ver que no son una unión continua. No es que las dos células están unidas así. Fíjense, no es como si las dos células estuvieran así, unidas continuamente sus dos membranas. No, no es así. En realidad se unen de esta manera. Fíjense, yo las uní en un punto específico. No están unidas así, enteras. Están unidas en un punto específico en lo que es su superficie lateral hacia la membrana apical. Es decir, las uniones oclusivas van a ser uniones no continuas, sino focales. Son uniones focales en la superficie apical, tirando para lo que es la membrana lateral, obviamente, porque los que se unen son las membranas laterales, pero acá estamos cerca de apical. Y bueno, lo que hacen es eso justamente, son uniones focales, no continuas. Y bueno, justamente como les venía diciendo hoy, esto nos permite separar un compartimento del otro. Otro concepto interesante dentro de lo que es las uniones oclusivas es que nos van a condicionar dos tipos de transporte. Supongamos que acá tenemos la unión oclusiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos dos tipos de transportes posibles desde la luz al tejido conectivo, por ejemplo. Una es esta. Las sustancias pasan desde acá hacia acá.
desde la luz al tejido conectivo, pasan a través de la célula epitelial. Esto se denomina transporte transcelular, ¿sí? Pero hay otra posibilidad que es a través de lo que es la unión oclusiva. ¿Se acuerdan que yo les conté que la ocludina y la claudina, principalmente la claudina, no, la ocludina no, la claudina podía formar acuaporinas? Bueno, la claudina lo que permite es otro tipo de difusión especial que se denomina difusión paracelular, ¿sí? O sea, entre las células que están unidas. Justamente yo les dije que la claudina lo que permitía era eso, formaba acuaporinas, vamos a poner acá AQP, y bueno, las acuaporinas lo que permiten justamente es eso, que pase agua y electrolitos de un lado hacia el otro. Es algo bastante interesante para recalcar. Bueno, dentro de lo que es, ya que estamos con esto de la difusión paracelular, hay un concepto con el que quiero que se queden, y es que la permeabilidad de lo que son las uniones oclusivas, ¿sí? Para que las cosas pasen de un lado hacia el otro, va a depender de su hebra de cierre, cómo esté formada. Si la hebra de cierre está formada por ocludina y claudina, siempre, ¿no? Dependiendo si tengo más ocludina o más claudina, va a ser más o menos permeable. Si yo tengo más cantidad de claudina o una mayor concentración de claudina, va a ser una unión más permeable. Es decir, como la claudina tiende a formar acuaporinas, van a pasar quizás más cosas a través de lo que son esas uniones intercelulares. Diferente a si tuviéramos más ocludina, digo, lo cual nos condicionaría una menor permeabilidad. Es decir, si hay más ocludina no pasa cualquier cosa, ¿sí? Porque hay menos acuaporinas. Porque ¿quién aporta las acuaporinas? Las claudinas. Única y diferente. Nadie más, ¿sí? Ahora vamos a poner una imagen para que vean cómo son las uniones oclusivas. Fíjense, acá estamos viendo una imagen en la que se ven cómo son estas uniones, para que terminen de entender bien cómo es la unión en sí. Fíjense, lo que se une, lo primero que hay es hacia el espacio citoplasmático, digamos, hacia el espacio intracelular, tenemos los filamentos de actina. Son generalmente filamentos de actina subcorticales, si mal no recuerdo, que bueno, se van a anclar a las proteínas ZO1. Fíjense que siempre se anclan a las ZO1, que son estas bolitas azules que les estoy señalando, que parecen aceitunas. La ZO1 a su vez se fija a las proteínas ZO2, pero fíjense que no parecen tener una función tan relevante. Pero fíjense cómo sí, la ZO3 tiene una función importantísima, porque las ZO3 unidas a la ZO1 pueden unirse a la ocludina y a la claudina. Y acá viene lo importante. Fíjense cómo ya tenemos todo como agarradito de la mano sucesivamente. La actina agarrada a las proteínas ZO1, que a su vez están agarradas a la ZO3, que a su vez está agarrada a las moléculas de ocludina, como en el caso de la ocludina, ¿no? Y a su vez que está agarrada esa ocludina con la ocludina del otro lado. Y así es como se nos terminan agarrando, como si fueran formándose una cadena de personas agarrándose de la mano. Así se nos terminan juntando las dos células, formándonos este sello focal, que es la unión oclusiva, ¿sí? Fíjense que otra de las proteínas que están presentes, acá están las ocludinas y las claudinas, ¿sí? Pero fíjense que otra de las proteínas que están presentes allá arriba son las HAM, que en realidad, ya les digo, son proteínas que no tienen una función tan relevante dentro de lo que estamos hablando. Cuando lleguemos un poco más a inmunidad, quizás veamos un poco de las HAM. Bueno, pasando a esta otra imagen, ¿sí? Les está mostrando un poco también de lo que ya les estuve diciendo. Fíjense la localización de las uniones oclusivas, que son las ónulas ocludens. Fíjense que siempre están tiradas, obviamente, en lo que es la superficie lateral de las dos células vecinas, pero fíjense que la localización es bien apical. Fíjense que están más arriba. Esa es una característica propia de las uniones oclusivas. Siempre tienden a estar arriba, son las top, las divas, ¿sí? Y fíjense que también condicionan dos tipos de difusiones.
una difusión por una vía transcelular en la que atraviesa la célula de un lado a otro, una célula epitelial. Esto, por ejemplo, podría ser la difusión de glucosa, por tirarles un ejemplo pavo. Y la otra, que es entre las uniones oclusivas, entre las uniones oclusivas, que es la vía paracelular. Es decir, esto viene ya condicionado por la concentración de claudina. La claudina forma acuaporinas y permite este tipo de difusión especial que se denomina difusión por vía paracelular entre las uniones oclusivas, entre las superficies laterales de ambas células. Está muy bueno conocer esto porque, bueno, cuando uno llega a renal, por ejemplo, en los túbulos renales ocurre mucho de esto de la difusión paracelular. Así que nunca está de más saberlo. Acá en la imagen de la derecha se está viendo un poquito más de lo que ya dijimos. Se ven las proteínas PDZ, que son las ZO1, ZO2 y ZO3. La hebra de cierre, que está formado por ocludina y claudina. Y se ve que la claudina está señalada con un canal acuoso, ¿sí? Como acuaporinas. Y fíjense que ahí se ve una flechita que dice vía paracelular. Significa que todo lo que pasa, que generalmente es agua y electrolitos, pasa por acuaporinas formadas por las claudinas, ¿sí? Y es así como va ocurriendo todo este fenómeno de difusión paracelular. Hasta ahí estamos con las uniones oclusivas. Bueno, dicho ya todo lo que habíamos dicho de las uniones oclusivas, vamos a comenzar con uniones adherentes. Que ya ven que está todo escrito y es porque empecé a toser a lo pavo. Estaba grabando y empecé a toser a lo pavo. Ya les dije, estoy enfermo y bueno, tuve que cortar toda la mierda y bueno, no importa. Dentro de lo que son las uniones adherentes habíamos dicho que teníamos dos tipos de uniones, el cinturón adhesivo y las uniones desmosoma. La principal función de las uniones adherentes, tanto del cinturón adhesivo como de las desmosoma, es dar un soporte mecánico, es decir, mantienen fuertemente unidas a dos células entre sí, a su vez que también mantienen la indemnidad estructural, es decir, dan una especie de soporte a lo que son otras uniones un poco más débiles, como son las uniones oclusivas o las uniones comunicantes. Por ejemplo, las uniones oclusivas, si bien tiene oclutina, claudina, HAM, PDZ, todo lo que quieran, no son uniones muy fuertes y ante la primer fuerza que se aplique contra el epitelio, por ejemplo, podría ser agua que va pasando por el epitelio, si no tuviera estas uniones adherentes, arrastraría todo el epitelio, se lo llevaría puesto y chao, nos vemos. En cambio, estas uniones permiten mantener fuertemente unidas las células entre sí y lo que hacen es justamente evitar la separación de otras uniones, como podría ser una unión oclusiva. Entonces, bueno, las uniones oclusivas yo les había dicho que están casi siempre en la superficie apical. Las uniones desmosoma y el cinturón adhesivo generalmente está por debajo de las uniones oclusivas, brindándoles un soporte, y por debajo del cinturón adhesivo tiende a estar el desmosoma, ¿sí? Una pavadita, detalles menores. Bueno, dentro de las cosas que tienen en común las uniones adherentes es la presencia de unas proteínas, ¿sí? De unas moléculas de adhesión que se llaman CAM. Las CAM es una familia de proteínas de adhesión, ¿sí? Que se pueden llegar a ver en todos, no solamente en las uniones adherentes en sí, sino también en un montón de cosas más. Pero bueno, se los cuento como para que cuando lo lean tengan una idea de más o menos qué carajo son las CAM. CAM viene significa en español, pasado español, moléculas de adhesión celular. Estas son sus siglas en inglés, ¿sí? Y se corresponde con una familia de 4 proteínas, que son las caderinas, las selectinas, las IGSF. IGSF significa superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Las caderinas son las que vamos a encontrar por lo general en el cinturón adhesivo, ¿sí? Generalmente no, siempre van a depender de lo que es calcio. Las caderinas siempre establecen una unión específica que se llama unión homofílica, es decir, la caderina solamente puede interactuar con otra caderina y, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esto es una caderina
y que esto es otra caderina. Acá estaría el calcio, vamos a ponerlo así, este es el calcio, ¿sí? Y como siempre actúa caderina con caderina, decimos que es un tipo de unión homofílica u homotípica, es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, las caderinas siempre interactúan homotípicamente, solamente se unen con otras caderinas, ¿sí? Y bueno, siempre se vinculan con filamentos de actina. Bueno, las selectinas generalmente son un poco más promiscuas, por más gracioso que suene. Es decir, pueden interactuar con cualquier otra cosa. Por lo general, las selectinas se suelen unir a glucoproteínas y tienen mucho que ver con lo que es el rodamiento de los neutrófilos a lo largo de la pared vascular en lo que es la inflamación. Cuando veamos inmunidad mucho más adelante, falta una eternidad para eso, les voy a hablar un poco de todo esto de las selectinas. Entonces eso es lo que hacen, medían el reconocimiento entre los neutrófilos y el endotelio vascular, a su vez que facilitan el rodamiento, hacen como al endotelio vascular más pegajoso. Bien, estas son siempre uniones heterotípicas. Por su parte, las integrinas interactúan con moléculas de la matriz extracelular, como también pueden interactuar con filamentos de actina o con filamentos intermedios, como también pueden interactuar con receptores que se llaman ICAM. Hay unos receptores que se llaman ICAM subtipo 1 que interactúan con las integrinas que se expresan justamente en los neutrófilos. Está lleno de hormigas, qué molestas que son. Y bueno, esto lo que permite es una adhesión estructural muy fuerte al endotelio vascular previo a la migración de ese neutrófilo desde la sangre a los tejidos. Pero ya les digo, eso es todo inmunidad. Acá nos quedamos con que las integrinas interactúan con algunas moléculas de la matriz extracelular, con filamentos de actina, filamentos intermedios y ya está. No nos gastamos más. Y bueno, son por lo general heterofílicas. También se les puede decir heterotípicas. Y bueno, la superfamilia de las inmunoglobulinas generalmente participan en lo que es adhesiones célula-célula, de lo que es algunas... Se unen... Es un poco complicado de explicarlo. Se unen como a los dominios de las inmunoglobulinas y bueno, participan en alguna que otra adhesión célula-célula. Y siempre son homotípicas. Un pequeño detalle a recalcar. Esas son todas las proteínas de la familia CAM, ¿sí? Recuerden, cuando las proteínas estas de la familia CAM se unen entre sí, dependiendo si se une, por ejemplo, caderina con caderina, hablamos de uniones homotípicas, pero cuando se unen, por ejemplo, la selectina a cualquier otra glucoproteína, hablamos de uniones heterotípicas, ¿sí? Entonces tengan eso presente, las caderinas y las superfamilias inmunoglobulinas generalmente establecen uniones homotípicas y las selectinas y las integrinas uniones heterotípicas. Una pavadita, que capaz que lo leen y no lo entienden y bueno, está bueno quizás tener alguna idea de esto. Las CAM en sí, toda esta familia de proteínas, son generalmente reguladoras y también controlan procesos que medían la adhesión célula-célula. Por eso se las cuento, como para que tengan una idea. No, no es que esto sea wow, una cosa que hay que saberla sí o sí. Pero bueno, mientras más se sepa, mejor. Ahora sí, vamos a pasar a explicar en detalle uno de los tipos de uniones adherentes, que es la puta que las parió hormigas de mierda, el cinturón adhesivo. ¿Sí? El cinturón adhesivo generalmente también se llama sonula adherens, ¿sí? O no sé si tiene otro nombre, sonula adherens, creo que se le dice y ya está. Y bueno, lo que hace el cinturón adhesivo generalmente es dar un refuerzo mecánico por debajo de las uniones oclusivas, ¿sí? Es un cinturón continuo de fibras de actina del citoesqueleto, son fibras de actina intracelulares, obviamente. Y bueno, dentro de las proteínas de adhesión que tiene el cinturón adhesivo están la caderina, generalmente la caderina E, es la que se va a ver acá, como también van a estar la catenina, la vinculina y bueno, la actinina alfa. Bueno,
Esto es un poco heavy de explicar, digamos. La cadenina E generalmente forma un complejo con la catenina, ¿sí? Que a su vez se une a la vinculina y a la actinina para interactuar con los filamentos de actina del citoesqueleto. Las células contiguas se van a terminar uniendo en la porción extracelular por medio de las cadeninas E, que van a ser mediadas por calcio, es decir, cadenina de un lado, cadenina del otro, en el medio el calcio es lo que las mantiene unidas. Si llegáramos a remover ese calcio, obviamente se nos terminarían separando las cadeninas y bueno, se nos terminaría rompiendo este tipo de unión, ¿sí? Ahora cuando veamos la imagen lo vamos a ver un poquito mejor a esto, de cómo es que se va formando esta unión. Eh, bueno, dentro de lo que es la función que yo les había contado, si nosotros dibujáramos una célula, como estamos haciendo ahora, habíamos dicho que arriba siempre estaban las uniones oclusivas. ¿Qué pasa? Las uniones oclusivas no tienen mucha fuerza para unirse, ¿sí? Entonces, ante el primer arrastre de agua, ante la primera cosa que las empuje acá arriba, se podrían terminar separando, ¡pra! Se arrancan las células entre sí, cagamos fuego. Entonces, como la naturaleza es muy sabia, decidió decir, bueno, por abajo podemos poner un tipo de unión especial que sostenga a las uniones oclusivas. ¿Cómo se llaman? Los cinturones adhesivos. Un cinturón continuo de actina que me une dos células entre sí. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver una imagen en este preciso momento, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla. Acá, mira, ahora que me estoy fijando, me olvidé de mostrarles una imagen. Bueno, ya que estamos, la comentamos rapidín. Acá estamos viendo los tipos de interacciones que yo les contaba hoy. Las interacciones homofílicas y las interacciones heterofílicas. Siempre hablando de las proteínas ligadas a la familia CAM. Fíjense que las homofílicas yo les había dicho que eran las de caderina y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Fíjense que las caderinas siempre se unen caderina con caderina y en el medio calcio. La superfamilia de las inmunoglobulinas siempre son los receptores esos, ¿no? Y los dominios de las inmunoglobulinas que se unen a esos receptores y nos mantienen unidas las dos células entre sí. Como se unen los mismos receptores con un mediador en común, decimos que son interacciones homofílicas u homotípicas, es lo mismo. En cambio, las selectinas se unen con cualquier glucoproteína, ¿sí? No me acuerdo cómo se llamaban las glucoproteínas que estaban en los neutrófilos, pero bueno, no importa. Pero bueno, fíjense que como es muy distinto lo que se une, decimos que son uniones heterotípicas. Lo mismo con las integrinas que fijan fibronectina. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la primera imagen. Ahora sí, pasando a la segunda imagen, que es la que les quería mostrar. Acá estamos viendo cómo es una unión adherente, cómo es un cinturón adhesivo. Fíjense, lo primero que tenemos es los filamentos de actina intracelulares que están orientados hacia el citosol. Fíjense que esos filamentos de actina se anclan a lo que es la alfa-actinina, que lo que hace es justamente darles una organización, ¿sí? La alfa-actinina les da una especie de organización en malla para que, no sé, como es como formar una red un poco más estable, ¿sí? Y toda la red de filamentos de actina estabilizada por la alfa-actinina se une a la vinculina, ¿sí? Y la vinculina a su vez se une a la catenina y nos forma una especie de complejo que se une a la caderina. Y fíjense que esa caderina nos sostiene hacia adentro la catenina, que está unida a su vez a la vinculina, que está unida a su vez a los filamentos intermedios, ¿sí? La vinculina es como el ancla y la catenina es el mediador que nos une a la caderina con la vinculina, ¿sí? La catenina es la que está ahí en el medio como si fuera un pegamento. Y bueno, la caderina es la que nos termina uniendo las dos células entre sí en el espacio extracelular. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a hablar de proteínas extracelulares y de proteínas intracelulares. Las extracelulares son las caderinas. Las intracelulares son la catenina, la vinculina y la alfa-actinina. Y bueno, la caderina E se une a otra caderina E, ¿sí? Por medio de calcio y nos forma esta unión homotípica
¿sí? Y bueno, ese es el cinturón adhesivo, que generalmente se localiza por debajo de las uniones oclusivas. Eso es todo con respecto al cinturón adhesivo. Bueno, una vez terminado el cinturón adhesivo, vamos a pasar al otro tipo de unión, que eran las uniones desmosoma. ¿Sí? Acá van a ir las uniones desmosoma. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las uniones desmosomas? Las uniones desmosomas, que también se llaman mácula adherens, ¿sí? Eso ténganlo presente por si lo encuentran con otro nombre, va a tener estas proteínas: desmogleína, desmocolina, desmoplaquina y placoglobina. Esas son las principales proteínas que vamos a encontrar en las uniones desmosoma. Pero antes de hablar bien de lo que es las uniones, las proteínas estas en sí, vamos a contar un poco de qué se tratan estas uniones, ¿no? Las uniones desmosoma proveen una adherencia extremadamente fuerte. Son adhesiones focales muy, pero muy fuertes entre las superficies laterales de dos células. Es como si fueran remaches o soldaduras, literalmente así lo describen los libros. Lo que hacen es proveer una especie de ancla para lo que son los filamentos intermedios, es decir, hasta el momento veníamos uniendo filamentos de actina. Ahora lo que unimos son filamentos intermedios, y los filamentos intermedios tienen la particularidad de que son proteínas fibrilares y tienden a ser muy fuertes. Y el hecho de que sean proteínas muy fuertes es lo que nos permite que sea una unión muy fuerte, ¿sí? Esto es un poco de relacionar histología con biología con química, ¿sí? Tratamos de hacer esto lo más completo posible. En fin, ahora sí, contando lo que les quería decir, obviamente van a proveer un soporte mecánico, obvio, porque ya les dije que eran uniones muy fuertes y generalmente se localizan por debajo del cinturón adhesivo. Dejan bastante espacio estas uniones, ¿sí? No como las oclusivas. En fin, dentro de lo que es las proteínas que se unen, la cosa funciona así. Las principales proteínas que van a mediar esta unión van a ser la desmogleína y la desmocolina, ¿sí? Que bueno, lo que van a permitir es la unión en el espacio extracelular. Dentro del citoplasma hay unas células, las células digo, tengo un pedo en la cabeza. Dentro del citoplasma de las células se van a encontrar unas estructuras que se llaman placas de adhesión del desmosoma, que está formada por estas proteínas, que es la desmoplaquina y la placoglobina. Esto va a formar lo que se llama placa de adhesión intracelular. ¿Sí? En fin, esta placa de adhesión intracelular es la que se va a anclar a los filamentos intermedios y a su vez se va a terminar uniendo a la desmocolina y a la desmogleína. Y bueno, es así como se nos van a terminar uniendo las dos células entre sí. Esta unión es muy sencilla, o sea, las placas de adhesión van a estar en el espacio intracelular, ¿sí? Van a estar fijando los filamentos intermedios. Y bueno, esto es intracelular, todo esto acá. Esto es intra. Y por fuera, acá está la membrana plasmática, van a estar expuestos la desmocolina y la desmogleína, estos espacios extracelular. Y bueno, es lo que nos va a permitir unir las dos células entre sí. Es decir, la placa de adhesión intracelular, que es esta, que está formada por desmoplaquina y placoglobina, nos va a fijar filamentos intermedios en el espacio intracelular y a su vez va a servir como un ancla para unirse a la desmocolina y a la desmogleína y nos va a mantener unidas las dos células entre sí. Son uniones focales extremadamente fuertes, eso es lo que está muy bueno que sepan. Ahora, para que se salgan un poco de mis dibujos horribles, vamos a ponerles una imagen en la que se ve mucho mejor. Fíjense, acá se está viendo lo que yo les contaba. Fíjense que lo que se unen son los filamentos intermedios, ¿sí?
y se unen a las placas de adhesión intracelular, que ya les dije va a estar formado por desmoplaquina y placoglobina, para que no se olviden de dónde carajo salen esas proteínas. Y como veníamos contando hoy, esas proteínas, ese disco intracelular, ¿sí?, se va a fijar a la desmocolina y a la desmogleína, y bueno, nos va a permitir unir las dos células entre sí. Como se unen filamentos intermedios y tienen esa disposición tan particular, son uniones extremadamente fuertes. Así que bueno, sepan que tienen una función de sostén importantísima, ¿sí? La desmogleína y la desmocolina, cuando se unen en este espacio que se está viendo acá, que les estoy marcando con un círculo, forman lo que se llama cremallera desmosómica. Que no le veo nada de cremallera, yo lo veo más bien como remaches, pero bueno, como soldaduras, dicen los libros. Hay que tener mucha imaginación, pero bueno, para que sepan que se llama cremallera desmosómica por si lo leen. Ahora vamos a volver a mis manos, ¿sí? Y vamos a continuar con la unión que sigue. Otra de las uniones que hay, que no sé si se las conté, no sé, es más, creo que me olvidé de decírselas, son las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes van a ser recontra fáciles, porque van a tener solamente un tipo de proteína, que son las conexinas. Bueno, las uniones comunicantes justamente están formadas por conexinas, que se van a reunir, van a formar un hexámero, son 6 conexinas que se unen, y forman un conexón. Eso de un lado, o sea, vamos a ponerle que en una célula hay un conexón formado por 6 conexinas y del otro lado de la otra célula hay otro conexón formado también por 6 conexinas. Siempre se une el conexón de una célula con el de otra. Entonces decimos, el conexón grande, el macro, tiene 12 conexinas. Sí, en realidad cada conexón tiene 6, pero como se unen los dos decimos si tienen 12. Una sutileza, una pavada, pero bueno, ustedes saben cómo soy. La cosa es que, bueno, los conexones siempre se aparean siendo 2. Forman una unión homotípica, esto es homotípico. ¿Por qué? Porque se une un conexón con el otro, ¿sí? En fin, estas conexinas, estos conexones, lo que hacen es comunicarnos íntimamente los dos citoplasmas de las células, ¿sí? Y al abrirse, lo que permiten es el pasaje de electrolitos y agua, la puta madre, hormigas, el pasaje de sustancias entre las dos células, entre los citoplasmas contiguos, ¿sí? Se cree que lo que puede abrir o cerrar estos canales es el calcio. No sé muy bien cómo es el mecanismo, pero bueno, les cuento que hoy día se cree que el principal responsable de la apertura y el cierre es el calcio. No sé, eso se cree. En fin, para que vean que lo que les estoy contando, vamos a poner una imagen en la que se ven las uniones comunicantes. Fíjense, acá se está viendo cómo son. Fíjense que es una célula, ¿sí? Y bueno, ahí se ven, son dos células, ¿no? Y fíjense que ahí se ve cómo está formado el conexón. Fíjense que son 6 conexinas que se unen entre sí y forman este tubito que tiene ese agujerito que puede abrirse o cerrarse. En el primer caso está abierto y acá al lado a la derecha está cerrado. Y fíjense que los conexones de ambas células se unen entre sí. Por eso decimos que los conexones se aparean y parece que tienen 12 conexinas. La cosa es que en realidad cada conexón tiene 6 conexinas y bueno, se aparean de a 2. Entonces por eso, una pavada. Ya sé, me complico al pedo, pero bueno. Estos conexones se pueden abrir o se pueden cerrar y pueden facilitar la difusión de sustancias, de solutos, del citoplasma de una célula a otra. Y permiten que las señales entre sí, o sea, entre las dos células, sean muy coordinadas. Después vamos a ver un poco de esto. Acá tienen otra imagen de lo que son las uniones comunicantes, que también se llaman uniones de hendidura, ¿sí? Y bueno, estamos viendo exactamente lo mismo. Se ven los conexones que se unen entre sí, ¿sí? Y bueno, acá se está viendo a la derecha los conexones en el estado cerrado y los conexones en el estado abierto. Es como si literalmente las dos células extendieran dos tubos, digamos, y los conectaran entre sí. Y bueno, esas son principalmente las uniones comunicantes. Bueno,
habiendo terminado de una vez con lo que son las uniones intercelulares, yo les dije y les prometí que íbamos a tratar otro tipo de uniones. Hay un tipo de unión, hay uniones que se llaman uniones célula matriz extracelular, ¿sí? Y esos tipos de uniones son dos: las adhesiones focales y las uniones hemidesmosomas. Esas son las uniones célula matriz extracelular. Vamos a comenzar por describir las adhesiones focales. Las adhesiones focales tienen un montonazo de proteínas. Es un poco complicado acordárselas, ahora yo les digo cómo hago. Las proteínas que tiene son integrina, que es la principal, actinina alfa, vinculina, talina, paxilina, laminina, fibronectina. Dentro de todo este grupo de proteínas que son una banda, tenemos todas estas, que son todas excepto la laminina y la fibronectina, que se llaman proteínas fijadoras de actina. Vamos a poner PFA por proteínas fijadoras de actina. ¿Cómo hago yo para acordarme de todas estas proteínas? Bueno, yo tengo una mnemotecnia que es INAC, o sea, inactiva PA. O sea, parece re estúpido, ¿no? Inactiva PA. IN viene de integrina. AC, o sea, INAC, viene de actinina, actinina alfa. T, en realidad viene de la T por talina. La otra B de VA viene de la vinculina y PA viene de paxilina. Inactiva PA. Una pelotudez, pero bueno, capaz que a alguno de ustedes les sirve. Y bueno, tenemos también lo que son las fibronectinas y las lamininas, que ya son más que nada unas glucoproteínas que participan en lo que es que están más que nada en lo que es el espacio extracelular. Todas estas proteínas fijadoras de actina, como su nombre lo dice, fijan actina y permiten la unión de la actina intracelular a una especie de complejo que se forma por estas proteínas, y estas proteínas son las que se van a terminar uniendo a la integrina, que en realidad están todas unidas per se a la integrina, que es la que va a tener un dominio extracelular que se va a unir a la fibronectina, ¿sí? Se va a unir más que nada a la fibronectina. Y bueno, también a las lamininas que van a estar en lo que es la membrana basal. La membrana basal, en el video de epitelio estuvimos viendo que tiene fibronectinas, lamininas y todas esas porquerías, ¿sí? Bien. Eso con respecto a lo principal que quería que sepan de adhesiones focales. Ahora, ustedes tengan presente que las principales anclas que van a existir acá son las integrinas, ¿sí? Porque puede haber muchas proteínas, pero las integrinas en este caso son las más importantes. Son las que se van a unir, repito, a las lamininas acá y a las fibronectinas, que son glucoproteínas. La principal función de las adhesiones focales es más que nada es la de mecanosensibilidad. Lo que hacen es percibir y transmitir señales que vienen desde la matriz extracelular, ¿sí? Y bueno, a partir de eso tienden a generar alguna respuesta. Puta que la parió, hormigas de mierda. O sea, lo que hacen es modificar funciones dependiendo de los estímulos mecánicos externos que hayan. Acá yo les menciono la fibronectina, pero bueno, lo que es mecanosensibilidad está implicada otras proteínas, por ejemplo la policistina 1. Hay una enfermedad que se llama enfermedad poliquística autosómica dominante, en la que hay una mutación de un gen que se llama PKD1, PKD1 está bien, que está creo que en el brazo corto del cromosoma 16, si mal no recuerdo. Y bueno, codifica a un gen, a una proteína que se llama policistina 1, que tiene una función en lo que es la mecanosensibilidad. ¿Qué pasa? Cuando no hay mecanosensibilidad, lo que está afuera pasa como se le canta adentro de la célula, o no, las funciones celulares no están muy bien reguladas en torno a estímulos externos y se terminan formando un montonazo de quistes. Fíjense la importancia de la mecanosensibilidad. Las células tienen que poder responder, tienen que modificar receptores, sustancias que liberan, funciones, expresión de esta organela, de la otra, dependiendo de lo que esté pasando afuera. Eso es la mecanosensibilidad, ¿sí? Y si bien a las adhesiones focales no les dan bola, es importantísimo conocerlas
por esto que les estoy contando, porque inclusive pueden llegar a ser la base de más de una patología, ¿sí? Entonces, ya habiéndoles contado todo esto, todo lo teórico de las adhesiones focales, vamos a mostrarles una imagen en la que se va a ver bien cómo son estas uniones. Están viendo la imagen ahora mismo en pantalla, ¿sí? En este lado, hacia arriba, en la porción superior, tenemos lo que es la superficie citoplasmática de la célula. Estamos viendo el citoplasma, ¿sí? Nos damos cuenta por los filamentos de actina. Por debajo está lo que es la lámina basal, ¿sí? Que tiene fibronectina, y por más que no esté dibujada, ahí también van a estar las lamininas, además de que va a haber colágeno de tipo 4, colágeno de tipo 7 y un montón de cosas más. Fíjense que la actina tiene una estructura tipo red que depende de lo que es la alfa-actinina. Esto es muy parecido a lo que veíamos hoy en las uniones, en el cinturón adhesivo. Ahí está, no me salía. La alfa-actinina también formaba esa especie de red de actina, es como que la estabilizaba, ¿sí? Y la alfa-actinina, repitiendo más o menos el mismo patrón de hoy, que veíamos en las otras uniones, se une a la vinculina. Parece que es como regla, fíjense que se repite todo esto. Lo que cambia es que la alfa-actinina, ese complejo alfa-actinina-vinculina, se une a paxilina, no se une a caderina como pasaba hoy. Ahora se une a otra cosa. A caderina no, a catenina se unía hoy. Ahora se termina uniendo a vinculina, a paxilina y talina, digo. Entonces, los filamentos de actina se unen a la alfa-actinina, que es como que le va dando una formita, y la alfa-actinina se une a la vinculina, ¿sí? Formando ese complejo. Y el complejo alfa-actinina-vinculina se une a la paxilina y a la talina, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el ancla que nos sostiene todos los filamentos de actina. Ahora que tenemos el ancla, tenemos que poder unir a la célula con la lámina basal. ¿Cómo lo hacemos? Bien, la talina se une a las integrinas, ¿sí? Que tienen un dominio citoplasmático que es el que se ancla a la talina, y con eso se ancla a todo lo que hay por detrás, y un dominio extracelular que es este que estamos viendo acá, que es el que se une con la fibronectina, ¿sí? La fibronectina de la lámina basal. Y es así como se nos va a terminar uniendo la superficie basal de la célula con la lámina basal subyacente, ¿sí? Por medio de la integrina que interactúa con fibronectina y con lamininas. Es así de sencillo, por más que parezca re complicado el tema, es una cuestión de poder ver las imágenes, hacer un poco de memoria y ya está, es eso y no tiene ningún otro secreto. En fin, hasta ahí con este tipo de unión, con las uniones, con las adhesiones focales. Ahora, vamos a volver a mis manitos, que las estamos viendo ahora, y vamos a explicar el último tipo de unión, que son las uniones hemidesmosoma. Las uniones hemidesmosoma son uniones matriz extracelular, es decir, nos va a unir la célula con la lámina basal, como pasaba con las adhesiones focales. Y bueno, las proteínas que vamos a encontrar en este tipo de unión son plectina, una proteína que se llama BP230, herbina, integrinas, laminina, en este caso es la laminina subtipo 5, no importa, y colágeno. El colágeno es colágeno de tipo 7 y colágeno de tipo 4. Eso es lo que vamos a encontrar en las uniones hemidesmosomas. Las uniones hemidesmosomas son adhesiones estables y muy fuertes de la célula a la lámina basal. Así como las uniones desmosoma nos unían muy fuertemente las células entre sí, las uniones hemidesmosoma nos unen muy fuertemente las células con la lámina basal, ¿sí? Porque lo que fijan son filamentos intermedios, igual que las uniones desmosoma. Las adhesiones focales que las explicamos recién, lo que unían eran actina, ¿se acuerdan? Las proteínas fijadoras de actinas, que eran todas las citoplasmáticas, ¿sí? Se unían a actina.
En este caso, lo que va a pasar es que se nos va a unir a filamentos intermedios. Es decir, como en las desmosomas, si unimos filamentos intermedios, que son proteínas fibrilares, que son estructuralmente muy estables y que son estructurales, obviamente los filamentos intermedios van a permitir una mayor fuerza de unión. Es decir, como las hemidesmosomas unen filamentos intermedios con la lámina basal, decimos que son uniones muy fuertes, ¿sí? En resumidas cuentas. Bueno, las células van a contar con una placa de adhesión intracelular en el citoplasma que va a estar compuesta por la plectina, por la BP230 y por la herbina, ¿sí? Entonces, la placa de adhesión intracelular va a estar formado por estas tres proteínas. Vamos a poner PAI, placa de adhesión intracelular, ¿sí? Esta pequeña placa de adhesión intracelular va a estar unida a la integrina, ¿sí? Y la integrina, que va a tener el dominio intracelular fijado a esta placa, ¿sí? La integrina es la que va a interactuar con la laminina 5 y con el colágeno de tipo 7 y el colágeno de tipo 4, ¿sí? Es así de sencillo. Es decir, las integrinas se van a unir a la laminina 5, que bueno, también se va a unir esa laminina 5 al colágeno de tipo 7 y al colágeno de tipo 4, y es así como se van funcionando como filamentos de anclaje, ¿sí? Es más o menos así como es la unión hemidesmosoma. Quizás es un poco difícil de explicarla así muy al aire, pero si lo vemos en una imagen lo van a entender mucho mejor. Fíjense, estamos viendo una imagen en este preciso momento, que es la que están viendo en pantalla, y acá se ve. Fíjense que lo que se unen son filamentos intermedios. Es una unión célula-matriz extracelular por medio de filamentos intermedios. Los filamentos intermedios se van a fijar a ese disco, a esa placa de adhesión intracelular, que como les dije hoy va a estar formado por BP230, por plectina y por herbina, ¿sí? Todo coincide con la descripción que les conté, por suerte, menos mal que no me confundí. Es difícil acordarse de estas cosas, créanme. Y bueno, esa placa de adhesión intracelular, que es la que nos ancla a los filamentos intermedios, se une al dominio intracelular de la integrina. La integrina proyecta un dominio extracelular que se une a la laminina de tipo 5, ¿sí? Ahí se ve. Y fíjense que la laminina de tipo 5 es la que puede llegar a interactuar con lo que es el colágeno de tipo 4 y el colágeno de tipo 7. Fíjense que el colágeno de tipo 4 es el que está acá abajo. Acá también se ve una especie de... Sí, ahí se ve colágeno de tipo 7. Ahí está. Colágeno de tipo 7. Ah, mira, había también colágeno de tipo 17, ¿no? XBI. Sí, XB, dos palitos, es colágeno de tipo 17. Esa, mira, esa no la tenía presente. Pero bueno, en fin, a rasgos generales es más o menos como se los había contado. Están las integrinas que interactúan con la laminina de tipo 5 y eso hace una especie de nexo con el colágeno de tipo 4 y el colágeno de tipo 7 que está en la membrana basal subyacente. Es así como son las uniones hemidesmosoma, ¿sí? Y fíjense, acá les estoy mostrando una última imagen en la que está comparando las uniones hemidesmosoma con las adhesiones focales. La de la izquierda es una unión hemidesmosoma, es la que contamos recién. Se ven filamentos intermedios, la placa de adhesión intracelular formada por BP230, plectina y herbina, ¿sí? Que esa placa de adhesión se llama hemidesmosoma, de ahí su nombre. Y ahí se ve cómo el colágeno de tipo 17, la integrina y la laminina 5 nos contactan con el colágeno de tipo 4 y bueno, con lo que es el colágeno de tipo 7 también. Y bueno, al lado estamos viendo la diferencia que hay con la adhesión focal. La adhesión focal por su parte tiene una... vendría a tener lo que es las proteínas fijadoras de actina, que son integrina, actinina, vinculina, talina y paxilina, que acá creo que no están puestas con su nombrecito, pero no importa. Y bueno, se van a terminar uniendo por medio de las integrinas a lo que es las fibronectinas y las lamininas, ¿sí? Es como que hace una pequeña diferencia. Fíjense la gran diferencia que hay entre un hemidesmosoma, que son unos pedazos de discos unidos a filamentos intermedios,
y los disquitos pedorros que se forman en las adhesiones focales. Es más que nada eso lo que les quería mostrar con esta imagen. Y bueno, ahí ya terminamos. Eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir, vamos a volver a mis manitos. Espero que realmente les haya servido este video, es algo muy complicado este tema para explicar, sinceramente no es fácil. Así que nada, cualquier cosa que necesiten en serio nos avisan. Este video lo hicimos a pedir un suscriptor, gracias suscriptor lo vamos a putear hasta mañana. Pero bueno, nada, les queremos agradecer todo, no podemos creer que hayamos llegado ya a los 1600 suscriptores, que llegamos, no lo puedo creer. Así que nada, espero que sigamos así creciendo y que sigamos juntos. Me estoy quedando sin voz. Así que nada, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video que va a ser tejido conectivo, que también lo estuvieron pidiendo. Adiós.